Buenas tardes, soy Lucas de Trades Group y el día de hoy vamos a estar analizando la paridad de la libra contra el dólar estadounidense. En este caso ya sabemos que antes de empezar a realizar cualquier tipo de análisis, siempre qué es lo que tenemos que hacer, ver las noticias. En este caso el día de hoy ya salieron varias noticias que estaban programadas, donde tuvimos algunas por la madrugada, 4 de la mañana, y otras que salieron a las 9:30 de la mañana, donde son todas noticias relacionadas al dólar estadounidense. Lo que nosotros deberíamos de hacer ahora es revisar estas noticias que ya salieron, si generaron algún tipo de información importante en el gráfico que vamos a tener que tener muy presente en las próximas horas. Así que antes de empezar a aplicar cualquier tipo de análisis, ya sabemos que lo que vamos a hacer principalmente es arrancar desde una temporalidad de 4 horas. Siempre lo que hacemos es alejarnos un poco para ver el panorama de cómo se estuvo comportando el precio en el tiempo y donde lo más claro que se viene notando es que viene cayendo. Y como la estructura viene cayendo por completo, lo que hacemos es marcar los últimos puntos estructurales bajistas. Tendríamos este que funcionaría como nuestro último lower low, correspondiente a la temporalidad de 4 horas. Y por último tendríamos el punto más alto, que funcionaría como nuestro lower high, correspondiente a justamente 4 horas. Y puedo anotarme como información arriba a la derecha que 4 horas actualmente tiene una tendencia completamente bajista, dándonos a entender que por ahora esa caída reflejaría un impulso del precio. Bien, ahora, una vez que ya definimos la tendencia y el rango en donde vamos a estar trabajando en las próximas horas, tenemos que buscar un punto de referencia que vamos a utilizar para saber hasta dónde los precios podrían llegar a subir o podrían llegar a bajar. En este caso, terminamos detectando uno de estos niveles como posible punto de interés, que nos va a ayudar justamente a tener una idea de hasta dónde el precio debería de subir para luego bajar. Una vez que ya tenemos el imbalance detectado y el punto de referencia que vamos a terminar utilizando, acá ya estamos habilitados para poder reducir la temporalidad a 30 minutos. En caso de que en 4 horas no hayamos encontrado nada muy claro para trabajar, ahí sí es donde estaríamos habilitados a reducir la temporalidad a 1 hora. Pero en este caso, como en 4 horas ya pudimos marcar todo de manera correcta, ahora sí estamos más que habilitados a ir a 30 minutos para tener una mayor información de velas y de esa manera poder encarar de mejor forma el gráfico que vamos a estar analizando. Una vez que detectamos este nuevo gráfico que nos muestra que su tendencia por el momento viene completamente alcista, terminamos notando que anteriormente ya había generado uno de los primeros quiebres estructurales. Acá podemos decir que se termina provocando uno de los primeros rompimientos, que sería el rompimiento a favor de la misma tendencia. A partir de acá vuelve a generar otro BOS, otro rompimiento a favor de la misma tendencia, y a partir de acá vemos que el precio empieza a bajar. Y acá podríamos considerar que esto podría llegar a ser visto como un rompimiento estructural. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, ver el objetivo por el cual el precio ahora está bajando. Vemos que el precio está bajando, justamente está finalizando su caída minutos antes de que salga la noticia y podemos interpretar que todo esto que pasaba anteriormente es un bloque importante de liquidez que el precio probablemente haya bajado a terminar de cerrar. Si quiero ver un poco más de información de lo que está pasando ahí, podemos pasar a 15 minutos. En 15 minutos, ¿qué es lo que detectamos? Justamente vemos que el precio baja más de lo debido, se encarga de barrer este bajo y vuelve a realizar un nuevo testeo en este punto más bajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros estábamos interesados en querer vender en estos niveles, no hubiera sido lo más idóneo, por así decirlo. Primero y principal, porque teníamos muchas noticias programadas y no era lo más conveniente dejar esta orden acá preparada porque como lo hizo el precio, la iba a barrer por completo. Y buscar acá una compra y verdaderamente si no se hubiera ejecutado por mercado en lo que pasaba en este momento, hubiera sido bastante complicado tomar esta subida, porque a nuestra izquierda no tenemos ningún punto de referencia, el que teníamos ya había sido neutralizado, teníamos como mucho, si queríamos tomar un punto medianamente bueno, este de acá, que podría haber sido utilizado de esta manera y donde podríamos haber colocado el stop loss cerca de este último mínimo. Pero fíjense que de igual manera, aunque la protejamos correctamente, probablemente nos hubiera cerrado por completo la posición.
Entonces, en este tipo de situaciones es donde recae el tema de las noticias. Por más de que uno pueda interpretar qué dirección pueda llegar a tomar esa noticia y por más de que se presente un buen escenario, nos podemos encontrar con este tipo de movimientos que si te va a barrer lo va a hacer de igual manera. Y justamente no nos permite tomar una muy buena entrada que digamos. Así que por el momento no nos quedaría otra que observar. Pero como esta noticia ya salió, listo, ahora nos podemos adaptar al nuevo movimiento. Ya nos vuelve a confirmar que seguimos estando en este nuevo retroceso alcista, volvemos a 30 minutos, tenemos nuevamente este quiebre estructural y buscaríamos como nuevo punto de referencia este de acá. Este sería el nuevo rango donde estaríamos trabajando en 30 minutos. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente sería que el precio retroceda hasta mi punto más bajo que marqué en 30 minutos y me dé una confirmación de rompimiento estructural en 5 minutos para que yo pueda efectuar mi operación. Ese sería el escenario ideal que estaríamos esperando. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que termina sucediendo con esto es que tendríamos que esperar a que el precio sí o sí baje, nos dé la confirmación del rompimiento y luego baje a realizar el testeo para poder completar con el análisis de lo que estamos esperando. Si esto lo trasladamos a la realidad, ¿suele pasar? Sí, suele pasar, pero no es algo tan seguido o que se cumpla tan a rajatabla, porque tenemos que contextualizar siempre lo que está pasando en el mercado en ese momento. Y una de las cosas que podrían llegar a pasar es que el precio baje y a partir de acá ya me empiece a dar el rompimiento de estructura sin necesidad de llegar a mi punto de interés que sería el ideal que toque, pero no siempre va a bajar tanto hasta esos niveles. Entonces, cuando pasan estas cosas de que estamos viendo que en 5 minutos nos está dando la confirmación de subida para poder efectuar una operación, pero todavía no lo está haciendo en el punto más esperado, para considerar si esto es un buen valor o no, podemos usar la herramienta que solemos manejar, que es la herramienta del Fibonacci, donde la trazamos del punto más alto al más bajo o del más bajo al más alto. Y donde decíamos que todo lo que pase por debajo del 50% hace referencia a la demanda. Y en este caso, el precio ya llegó por debajo de ese 50%. Así que ya no es tan necesario, que sería lo idóneo que toque el punto de interés. Pero si vemos ya una confirmación que cae por debajo del 50% y en la sección de demanda nos está confirmando que quiere empezar a subir, ahí sí podría ser la confirmación justa para ya efectuar la entrada, que sería este rompimiento que estamos viendo acá en pantalla, y usar este nuevo punto de 5 minutos en todo caso para poder efectuar la operación. Si este rompimiento hubiera sucedido con una estructura que estaba por arriba del 50% en la parte de la oferta, claramente no lo hubiéramos tomado, sería muy riesgoso, estaríamos considerando comprar en puntos muy caros. Asimismo, ¿por qué también esperamos esta confirmación y no usamos ese punto de referencia de abajo para ya dejar la orden preparada? Más que nada porque recordemos lo siguiente: 4 horas su tendencia viene completamente bajista, 30 minutos viene con una tendencia alcista. Estas dos temporalidades apuntan en direcciones opuestas. Yo lo que necesito ahora es más información para asegurarme que el precio verdaderamente el día de hoy, en este caso, va a subir un poco más. Y para poder asegurarme de esa manera necesito una confirmación más. Y esa confirmación más sería trabajarla en 5 minutos. Por eso necesitamos que, en todo caso, 4 horas apunte a la baja, pero 35 minutos apunten a la alza, o 15 minutos y 5 minutos. Pero sí o sí necesitamos esa última confirmación para tener un poco más de seguridad. Así que en resumen, este sería la proyección o los diferentes tipos de escenarios que estaríamos esperando que el precio genere, pero fíjense que no encaramos de golpe esta situación. ¿Qué es lo que hicimos? Poner en contexto, ver las noticias, ver cómo se venía desarrollando anteriormente, ya que es muy importante ver el pasado para poder confirmar el presente. Siempre nos tenemos que manejar de esa manera. Pero bueno, son cosas que constantemente uno debe de repetir para que uno justamente lo recuerde. Así que chicos, eso sería todo el día de hoy, un análisis rápido de lo que va sucediendo en la libra contra el dólar, qué cosas uno tiene que tener en cuenta. Hay algunas que otras cositas que uno puede llegar a tener en consideración al momento de trabajar, pero digamos que estas son las herramientas básicas como para tener un poco mejor la idea de la dirección del precio, cuál es la que tiene que tomar en sí. Así que eso sería todo por el día de hoy. Cualquier duda o consulta, como siempre, nos pueden contactar a través de WhatsApp, Instagram o principalmente en nuestro canal de Discord. Así que cualquier cosa, nos mantenemos en contacto. Que tengan buena tarde.